Bueno, ahora sí que para min é un placer presentar a María Mata Castro, que ven dunha estirpe de mulleres bravas galegas e bueno, é a secretaria de In.Xurga e a ponencia que vai presentarvos hoxe aquí é Observatorio da Terminoloxía In.Xurga, evolución en cifras. É que a miña vista... Bueno, gracias, Luli. Bueno, pues exactamente es justo lo que os voy a presentar. Es un proyecto de investigación que llevamos realizando en la asociación desde el año 2017 y a partir de este proyecto de investigación pues vamos a contaros un poco cuál es nuestra función a partir de los datos que estamos recogiendo en este proyecto. Vale, bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, principalmente esto es un proyecto que se desarrolla desde el año 2017 y entonces consiste en identificar y cuantificar la terminología errónea en materia de discapacidad en los medios de comunicación digital, sobre todo en prensa digital. Esto pretende también visualizar un poco pues, la discapacidad en los medios a través de la terminología adecuada, que sobre todo, y lo más importante, que no vulnere los derechos de las personas con discapacidad. Porque, ¿qué pasa? Que si los denominamos mal o mismo con algún tinte discriminatorio o peyorativo, pues ya estaríamos vulnerando sus derechos, ¿no? Porque la ley realmente obliga al cumplimiento de la terminología en el ámbito de la discapacidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues identificamos el término erróneo en cualquier artículo de revista o sobre todo en los medios digitales. Nosotros nos comunicamos con ese medio y le explicamos cuál es la forma correcta en la que lo tienen que denominar. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice, bueno, el Real Decreto 1856/2009, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1990, explica en consonancia con lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que se realicen las siguientes actualizaciones terminológicas. Entonces, a las referencias realizadas al término minusvalía quedarían sustituidas por el término discapacidad. A los términos referidos a minusválidos por personas con discapacidad. A los términos relativos a discapacidad por limitaciones en la actividad. A los términos referidos a grado de minusvalía por grado de discapacidad. Y a los términos, a las referencias hechas al grado de discapacidad se cambiaría por grado de las limitaciones en la actividad. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este estudio? Pues desde la asociación In.Xurga llevamos recogiendo datos desde el año 2017 de la inadecuada usabilidad pues eso, a lo largo de 6 años. Al final, durante 6 años, realmente sí que llegamos a obtener una muestra significativa. Y lo logramos, lo que queremos lograr es que los medios realmente cambien la terminología en sus publicaciones y cumplan con la legislación. No siempre es el caso. Y bueno, así también formamos a la sociedad pues, siendo más justa, más inclusiva, más igualitaria y sobre todo más respetuosa con las personas con discapacidad. No hay que olvidar tampoco otra normativa que es muy importante, el texto legislativo, que es la Guía de Estilo sobre Discapacidad para Profesionales de los Medios de Comunicación, editada por el Real Patronato sobre Discapacidad en el año 2019. También destacar la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con discapacidad en situación de dependencia, que en su disposición referida a la terminología indica que las referencias a minusválidos ya se deben de cambiar por personas con minusvalía. Y personas con minusvalía, o sea, minusválidos y personas con minusvalía que deben de realizarse el cambio a personas con discapacidad. Así como también el artículo 20 de la Constitución española, que este es más, que quizás lo conocemos todos, en el que se reconoce y protegen los derechos a expresar libremente nuestros pensamientos, nuestras ideas y opiniones, a la libertad de producción y creación literaria, a la libertad de cátedra, que esto todos lo tenemos muy claro, pero en el apartado D es muy importante porque explica comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho de las cláusulas de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Y también en el punto número 4, que estas libertades tienen su límite.
en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Y bueno, ya hablando un poco de las cifras, de los resultados de este proyecto, etcétera, etcétera, decir que bueno, comienza en el año 2017 y en febrero de 2019, en el congreso que celebramos en ese año, la presidenta mostró 500 palabras que se habían identificado en periódicos y en otras instituciones, algunos con éxito y otros no. Hasta junio de 2019 se habían conseguido 2.700 términos, en 2021 tuvimos ahí un parón con el COVID, pero sumamos unos 3.500 términos y en junio de 2022 4.100. Y bueno, aún seguimos, nos encontramos aún divulgando la terminología. Y bueno, pues nada, un poco lo que se estaba explicando, el objetivo de este análisis es identificar su empleo erróneo, cuantificarlo e informar al medio, porque esto es muy importante, observar el comportamiento que realiza este medio y si realmente lo subsana o no, porque no vale que realmente realicen el cambio, mañana publican otro artículo y lo vuelvan a utilizar una terminología errónea. Esto no nos vale, ¿no? Entonces es muy importante el término subsanar. Metodología, bueno, pues nada, sobre todo nos focalizamos más en los términos discapacitado o dependiente, son los que más se repiten. En prensa nacional, luego en prensa autonómica y luego en prensa local, por ese orden, durante más o menos como 2 horas al día. Y entonces cuando nos topamos con un término mal utilizado, se genera un documento PDF con un escrito, pues explicando, pues esta es la normativa que tiene que cumplir, etcétera, etcétera. Bueno, se explica un poco pues este problema. Y posteriormente se analiza el resultado, lo que mencionaba antes, subsanar. Otros resultados más actualizados, nada, simplemente destacar que actualmente en el año 2024 hemos sumado 4.800 términos, pero solamente se han conseguido subsanar el 20% de los términos mal empleados. Como conclusiones, pues nada, lo que vemos es que los medios de comunicación no dan la suficiente importancia a la terminología en materia de discapacidad, en cuanto que realmente su función es informar y darnos la información veraz y bien empleada. No tienen la sensibilidad suficiente para implantar protocolos de correcta utilización de términos ni protocolos para la corrección de la terminología. Los redactores tampoco tienen esa formación en materia de discapacidad y además es que tampoco son proclives al cambio. Es decir, que no cumplen con la legislación dictada sobre la correcta utilización de esa terminología. Entonces, lo que nosotros desde la Asociación Inxurga pedimos es que realmente se necesita formación urgente para la implantación de estos protocolos. Y lo que pedimos es la no vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Nada, algo simplemente para resumir, la cuantificación es innovadora pero también era necesaria. Los datos obtenidos son un medio para cumplir con la legislación, ya que realmente fuerzan a la prensa a rectificar esos errores. Resalta el componente de humanismo al referirse a términos sobre personas con discapacidad y todo ello lleva realmente a una mejora, pues lo que decimos, de la sociedad, realmente educándola y siendo pues, más justa, más inclusiva y más igualitaria. Entonces, recomendaciones que damos desde la Asociación Inxurga. Redactar un protocolo de utilización correcta de los términos más habituales en materia de discapacidad, sobre todo en base a los resultados que hemos obtenido. Realizar una propuesta legislativa con el fin de hacer obligatorios esos protocolos de utilización de estos términos bien empleados en materia de discapacidad y dependencia para todas las publicaciones, tanto en papel como digitales, y sobre todo que tengan sede en España, porque es realmente donde nos estamos centrando. Y bueno, ya última para terminar. Bueno, algunos ejemplos que tenemos de mala utilización, pues tenemos aquí algunos. Detenidos 4 jóvenes por agredir sexualmente a una mujer con discapacidad en Villalba. Detenidos 4 jóvenes por agredir sexualmente en agosto a una discapacitada. Mal empleado. Y bueno, estos son algunos de los medios en los que hemos identificado estos términos erróneos y vemos que en el español sí que es el único en el que se ha subsanado. Bueno, aquí tenemos más ejemplos. Ana, pasa.
Sí, sí. Vamos al artículo 49. Ahí vamos. Bueno, pues nada, un artículo que sí que queríamos destacar, que se ha modificado este 17 de febrero de 2024, que es el artículo 49 de la Constitución Española, en el que ya queda modificado y cambia el término disminuido físico por persona con discapacidad. Entonces voy a leer el artículo 49 de la Constitución. E dice: as persoas con discapacidade exercen os dereitos previstos neste título en condicións de liberdade e igualdade reais e efectivas. Regularase por lei a protección especial que sexa necesaria para o devandito exercicio. E 2, os poderes públicos impulsarán as políticas que garantan a plena autonomía personal e a inclusión social das persoas con discapacidade, en contornas universalmente accesibles. Así mesmo, fomentarán a participación das súas organizacións nos termos que a lei estableza. Atenderánse particularmente as necesidades específicas das mulleres e os menores con discapacidade. Este é o cambio do novo artículo 49, que foi en febreiro deste ano. Ata aquí. E, por último, é máis fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.